Gloria a Dios, hermanos. Seguimos leyendo este capítulo 15 del Evangelio de San Juan, que se encuadra dentro de lo que conocemos como el discurso de despedida de Jesús. Es como un resumen que les hace al final, justo antes de la muerte en la cruz, a sus discípulos, ¿no? Como que les dice, bueno, vamos a recapitular todo lo que hemos vivido durante estos 3 años y que estas cosas os queden claras, ¿no? Entonces nos venía hablando de que tenemos que estar unidos a Él, de que tenemos que permanecer en su amor, para poder así vivir ese amaos unos a otros como yo os he amado con amor de caridad. Y hoy Jesús nos dice, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si el mundo os odia, es decir, si el mundo os rechaza, si el mundo os tiene en quina, sabed que conmigo lo ha hecho antes. Fijaos, en San Juan el término mundo puede tener como 3 grandes significados. El primer significado, pues, en cuanto cielo y tierra, ¿no? En cuanto universo creado por Dios. El segundo significado, hay otras veces que San Juan utiliza la palabra mundo refiriéndose al conjunto de personas, ¿no? A todos los hombres de la humanidad, amados por Dios y a los cuales Dios quiere salvar. Y para eso su Hijo, pues, da la vida en la cruz, para salvar al mundo, en ese sentido de a todas las personas del mundo. Esa es la intención de Dios. Pero hay otro sentido, un sentido más negativo de mundo, que es este de aquí, que es todas esas personas que rechazan la salvación de Dios, ¿no? Si recordáis el mismo Evangelio de San Juan, ¿no? En el prólogo al principio dice, la luz vino al mundo, ¿no? Y las tinieblas no lo recibieron. Es decir, hay personas que con su vida, que con sus acciones, que con sus ideas rechazan manifiestamente a Dios y rechazan manifiestamente la doctrina de Jesús. Pues bien, todo ese mundo en sentido peyorativo de rechazo hacia Dios, el Señor nos dice, si os odia, no os preocupéis, porque conmigo lo ha hecho primero. Lo ha hecho primero. Y ya no sois del mundo, es decir, ya no me rechazáis. Por tanto, es normal que los que me rechazan, los que rechazan a Jesús, os odien, porque estáis en mundos distintos. En ese sentido, Jesús habla hoy del mundo. Y es más, nos recuerda, no es el siervo más que su amo. Les dice, ¿no? Dice, recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Fijaos, queridos hermanos, esto lo tenemos que tener clarísimo. No se trata de ir creando enemigos, no se trata de ir cayendo mal, no se trata de ir dando palos para que me odien, no. Aquí la cuestión es tener claro que Jesús, que era el mismísimo Dios, murió en una cruz como un malhechor, asesinado en una cruz y abandonado de casi todos, incluso de aquellos que decían, o que no que decían, sino que eran sus discípulos. Quedó la Virgen junto con unas cuantas mujeres, San Juan, y el resto eran curiosos, o aquellos que le estaban matando. Así murió nuestro amo, así murió nuestro Dios. Por tanto, nosotros no nos tenemos que dejar llevar por la idea de que tenemos que tener un éxito en el sentido humano, ¿no? En este mundo en el que todo se mide por followers, ¿no? Por seguidores, por me gustas de Facebook, por veces compartido el vídeo, por... No, esos no son nuestros criterios. Nuestro criterio es el de Dios. Y no tenemos que ni trastocar ni un milímetro la doctrina de Dios, su evangelio, por caer bien, por no ser perseguido, Es decir, no tenemos que hacer ningún esfuerzo por que me persigan o por caer mal, pero tampoco tengo que adulterar la doctrina, tampoco tengo que rebajar las exigencias de Cristo, tampoco tengo que transformar el mensaje de Cristo para caer bien. Es más, el Señor nos dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es decir, nos lo está diciendo. No sé, hay veces que parece que nos sorprendemos cuando se persiga a los cristianos o se persiga a la iglesia. Pues si no lo ha dicho el Señor en el Evangelio. O sea, está tan claro como cuando nos dice que nos ama. O sea, os van a perseguir, ya está, no pasa nada. ¿Y qué? No pasa nada. Esa no tiene que ser nuestra preocupación. ¿Cuál es nuestra preocupación? Continúa el Señor diciendo, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir,
nuestra preocupación tiene que ser transmitir verdaderamente la palabra del Señor. Esa es la preocupación de un cristiano, esa es la preocupación de un sacerdote, esa es la preocupación de un matrimonio, esa es la preocupación de un consagrado, esa es la preocupación de cualquier cristiano. Transmitir verdaderamente la fe, transmitir verdaderamente el Evangelio. Y quien haya rechazado a Jesús me rechazará a mí, y quien haya aceptado a Jesús pues me aceptará, pero no porque lo estén haciendo conmigo, sino en el nombre de Jesús. Porque dice el Señor, y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Es decir, no es un rechazo personal a mí, es un rechazo a Jesús. Y eso es lo que me tiene que doler. El dolor no es que me estén persiguiendo a mí, el dolor no es que me estén haciendo la puñeta a mí, el dolor no es que me estén rechazando a mí. El dolor para un cristiano es que están rechazando el mensaje de salvación de Cristo y por tanto están rechazando el amor del Padre y están rechazando la fuerza del Espíritu Santo. Ese es el dolor del cristiano. No es una cuestión de personalismos, de ¡ay, pobrecito, que no están aceptando mi predicación! O ¡ay, pobrecito, que no están aceptando mi evangelio! No. No están aceptando la predicación de Cristo, no están aceptando el evangelio de Cristo, no están aceptando la salvación del Señor. Y me duele porque es mi hermano y no está aceptando la salvación de mi Dios. Ahí está el dolor del cristiano. No es tanto que me persigan o me dejen de perseguir, sino que los demás no conozcan a Cristo. Y eso es lo que nos debe de mover, que los demás conozcan a Cristo y se conviertan a Él. Teniendo siempre de fondo esa conclusión de las bienaventuranzas que hace Jesús en Mateo 5:11, ¿no? Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Por mi causa, por la causa de Jesús, dice el Señor. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues a seguir trabajando por Cristo, a seguir siendo fieles a su doctrina y alegrarnos y regocijarnos porque nuestra recompensa será grande en el cielo.